Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues muchas gracias a las personas que se están conectando ahorita, muy puntuales. Les agradecemos mucho por, pues, asistir a esta plática, conferencia que nos va a hacer favor Adrián González de compartir con todos nosotros. Si les parece bien, pues podemos pues iniciar con la plática y bueno, antes de eso me gustaría pues agradecerle a Adrián González, quien es delegado comercial de Quebec, de la Dirección General de Quebec aquí en México y bueno, nos va a estar compartiendo el tema eh, del ecosistema, del polo estratégico de fintech que hay en Quebec. A lo mejor este día algunas empresas que están allá, otras empresas que están acá, y como las posibles oportunidades que hay entre ambos, pues tanto en México como Quebec y viceversa. Y bueno, Adrián, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Les recordamos a todos que esta grabación queda, perdón, que esta plática, conferencia queda grabada. Vamos a subirla posteriormente a nuestro canal de YouTube y también a la página oficial del evento. Ahí la van a poder estar eh, viendo de manera posterior. Y bueno, ya para comenzar, pues me gustaría presentarles a Adrián González, quien es agregado comercial FinTech de la Delegación General de Quebec en México. Adrián, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante, te cedo la palabra. Gracias, Roberto, y al contrario, a ti por el espacio de poder compartir contigo en este día FinTech Summit Digital. Y bueno, creo que ya es el cierre justamente, entonces, bueno, también agradecer a los que están por acá con nosotros y si no, pues como dices, la grabación estará disponible para consulta posterior. Muchas gracias. Sí, Y de hecho, esta es la penúltima. Tenemos tenemos otra a las 5:30 y ya. Con eso cerramos está prácticamente casi 7 días. Pero sí, Adrián, muchas súper, gracias y adelante. cerrando con broche de oro entonces ya, pronto. Perfecto, pues muchas gracias también a todos los que están y por el interés también en conocer un poco del ecosistema FinTech de Quebec. Sé que hablamos mucho de FinTech en México, en Latam, pero creo que vale la pena mirar un poco hacia el norte y ver lo que estamos haciendo en Quebec, en Canadá. Quería comenzar un poco también compartiéndoles qué es Quebec, ¿no? Y por qué es uno de los principales actores económicos en América del Norte. Y bueno, para situarlo un poco en el mapa, como pueden ver, es una de las provincias de Canadá. Y solo para poner en contexto, vemos que la población es de un poco más de 8 millones, pero en extensión territorial estamos hablando de casi tres cuartas partes de México. Entonces, la extensión territorial es muy grande. Vemos muy poca población, digamos, en comparación con el territorio, pero vemos que la concentración económica es muy importante y es algo que tocaré un poco más adelante, pero que sepan que Quebec es muy grande y si lo comparamos con México, anda por ahí de esas tres cuartas partes y que, bueno, por el hecho de ser una provincia grande dentro de Canadá, importante también, y que como saben, la población de Canadá es pequeña relativamente, pues Quebec siempre ha tenido que mirar hacia afuera, ¿no? En temas de comercio exterior, ya sea de productos, servicios, y el sector fintech no es de excepción, entonces vemos que muchas de estas empresas están acostumbradas a hacer negocios a nivel internacional, por eso es que la economía, digamos que es una economía abierta al mundo, que ve como forma parte de Canadá, están varios tratados comerciales, incluido el TEMEC, entre otros. Y vemos que pues también, al igual que México, comparte una frontera bastante larga con Estados Unidos, que es el vecino del medio, y quería nada más que situaran un poco las distancias, ¿no? También vía aérea desde Montreal, que es la ciudad más importante a nivel económico, y la provincia, la capital de la provincia, que es la ciudad de Quebec, que vemos que estamos como a unas 5 horas en avión de Montreal a Ciudad de México. Y digo, Quebec es una provincia y vemos, y algo interesante por mencionar es que tiene una economía bastante diversificada. Vamos desde videojuegos, algunos estudios como Ubisoft y videojuegos producidos por otros estudios como Assassin's Creed, Call of Duty, algunos de estos tienen algún tipo de desarrollo en Montreal, desde
efectos visuales también y de animación para películas de Marvel. Si ponen atención en alguna película en los postcréditos, verán el logo de Quebec por ahí, y esto es porque hubo algún incentivo para desarrollar algún tipo de efecto visual o animación en la provincia. Entonces vemos, hay un ecosistema y muy variado en tema económico, va desde desarrollo de software, fintech, que es en el que entraremos más a detalle, ciencias de la vida, algunas farmacéuticas, recientemente Moderna, que se hizo muy conocida en la pandemia por una de las vacunas, estableció recientemente operaciones en Montreal. Entonces vemos, es una economía muy amplia, no hablamos solo de temas de tecnología, sino minería también. Sector aeroespacial es uno de los principales fuertes de Quebec a nivel global. Muchas personas reconocerán a Bombardier, que es una de las principales empresas en este sector. Y en temas de energía, pues Quebec tiene la fortuna de tener una energía casi 100% renovable, el 99% con hidroelectricidad. Entonces, bueno, la economía es muy diversa. Como vemos, no está concentrado únicamente en un o dos sectores, sino realmente es un conjunto de sectores que son vibrantes todos y cada uno con sus particularidades. Y entrando un poco ya hacia lo que tiene un impacto en el sector de tecnología, inteligencia artificial es uno de los principales y Montreal es uno de los tres principales centros de inversión en inteligencia artificial de América del Norte y de los principales también a nivel mundial. Óptica y fotónica con la ciudad de Quebec como su cuna. En tecnología cuántica, que vamos a estar empezando a escuchar más hablar de ella en el futuro cercano por lo que implica ese tipo de tecnología, pues Sherbrooke es una ciudad en la provincia de Quebec, que es uno de los tres mejores centros para desarrollar este tipo de tecnología, y sistemas electrónicos que hemos escuchado recientemente también por la crisis que hubo durante la pandemia, pues hay un polo interesante en Quebec. Y Quebec no es nuevo, digamos, hemos escuchado hablar recientemente de inteligencia artificial, pero en Quebec tenemos tiempo haciendo inteligencia artificial. No es nuevo para la provincia y para las empresas. Y hace rato les comentaba un poco de la población que hay, 8.5 millones, y vemos una concentración de empresas de más de 10,000 en el sector de tecnologías de la información. Entonces, sí vemos una población pequeña, pero nos damos cuenta que el expertise tecnológico es bastante importante. Y como les comentaba, pues hay otros sectores conexos relacionados con tecnología que va desde animación, ciberseguridad, software, salud digital, entre otros. Y pues esto ha traído también algunos grandes jugadores de la industria como Google, Facebook, que tienen centros de investigación y desarrollo en la provincia. Y a nivel internacional, varias empresas de Quebec muy probablemente de aquí las ubiquen. Aldo, por ejemplo, que está presente en México, es la empresa que vende zapatos. Vemos también al Cirque du Soleil, que tiene algunos shows permanentes por acá en México. Está WSP, que es una firma global de ingeniería, que ha hecho grandes proyectos en México. Vemos a BRP, que tiene varias plantas en México. Entonces, muchas de estas están presentes en México y eso ayuda también un poco al reconocimiento de Quebec a nivel global. Y en FinTech, más tarde entraré un poco en detalle de estas dos empresas, pero recuerden estos nombres, Nuvei y Movi 724, porque son las dos que están por acá en nuestro país. Pero como ven, la presencia de Quebec es bastante grande, a veces un poco desconocida, pero creo que vale la pena que puedan saber que Quebec está presente en muchas de las empresas o productos que conocen, tal vez sin saberlo. Y ya entrando en detalle del ecosistema fintech que tiene la provincia, pues vemos que es muy dinámico. La industria la empuja también en cierto sentido. Veíamos hace un poco las empresas en TI, pero creo que también vale la pena mencionar que hay una mano de obra muy calificada en este sector. Entonces, más de 230,000 profesionales en el sector que nutren la industria y que al mismo tiempo se apoya en estas tres subcategorías que es inteligencia artificial y vemos que hay una importante inversión, es decir, no nada más decimos que hacemos inteligencia artificial, sino vemos que hay millones de dólares de inversión en este sector desde 2016 y digo, usamos de base 2016 para los cálculos, pero esto no es nuevo, les decía, tiene tiempo desarrollándose en la provincia y no por nada el gobierno federal de Canadá establece un superclúster en inteligencia artificial específicamente para la cadena de suministro, que de hecho durante la pandemia fue muy importante. Y en temas de ciberseguridad, digo, sabemos que en México y en el resto de la TAM es uno de los riesgos constantes que se viven. Pues bueno, hay varios líderes del sector en Quebec y es el cuarto destino mundial de inversión extranjera en ciberseguridad. Entonces,
Normalmente no tendemos a pensar en Quebec como un destino de ciberseguridad, pero bueno, que sepan que hay un desarrollo interesante y en tecnología cuántica, como lo veíamos hace unos momentos. Y este ecosistema que es interesante, pues ha atraído justamente a líderes mundiales de la industria para que operen en Quebec, ya sea desde un back office, algún centro de desarrollo o de investigación, hasta una implantación directa para contratar y desarrollar a partir de Quebec. Entonces, esta es una pequeña línea del tiempo de establecimientos recientes de empresas y que les da una idea de la calidad del ecosistema. Vemos a grandes bancos como Morgan Stanley, entre otros, que han desarrollado centros de investigación en Quebec y junto con otras empresas del sector de pagos, por ejemplo, del sector de seguros, que también han desarrollado centros en Montreal. Y les digo, esto es una idea nada más, no se los voy a leer porque la pueden ver en pantalla, pero que vean un pequeño ejemplo de la calidad de empresas que ha traído Quebec como ecosistema. Y no solo es las empresas extranjeras que llegan, sino las mismas de Quebec que tienen distintas soluciones en temas de pago, sobre todo en InsurTech y en inversiones y tecnologías bancarias, que pues entran también en tema FinTech. Pero no solo eso, digo, estas son las principales, pero en Quebec por el tema de hidroelectricidad también hay minería de criptomonedas, que sabemos que es un sector en auge en América Latina y que se está comenzando a explorar, a regular también. Entonces, bueno, hay algunas empresas en Quebec dedicadas al sector cripto con bastante experiencia por ahí y vemos también otros sectores más novedosos como PropTech y RegTech, entre otros. Y lo que les mencionaba sobre la tecnología orientada hacia seguros, pues la ciudad de Quebec es justamente un terreno fértil para este sector, dado que 4 de las 10 mayores compañías de seguros de Canadá tienen su sede corporativa en Quebec. Entonces vemos que eso mismo empuja al ecosistema y no solo las aseguradoras, sino también las empresas de InsurTech que desarrollan servicios en colaboración con ellas, programas piloto, las cátedras de investigación que vemos por ahí de las universidades y al mismo tiempo la colaboración también del sector privado. Entonces es un conjunto muy interesante que tiene que ver un poco con la triple hélice que hablamos luego en México, pero que sepan que, bueno, no es que no haya insurtechs en Montreal, sino vemos que más hacia la ciudad de Quebec, que es la capital, vemos que el enfoque va más hacia seguros, justo porque hay más jugadores en Quebec del lado de seguros. Y en FinTech, pues vemos que no solo las empresas propias de Quebec, sino las extranjeras que se establecen por acá en la provincia, pues tienen un ecosistema y una área de oportunidad de negocio bastante interesante, sobre todo por el tema de los bancos, que básicamente hay filiales de todos los bancos canadienses en Quebec y muchas de las operaciones también del lado de tecnologías de la información se llevan a cabo en Quebec. Entonces vemos que hay una sinergia interesante lo que comentábamos de las compañías de seguros, con casi el 50% de sus sedes en Quebec, y un poco la cara un poco menos visible, digamos, pero sí los fondos de pensiones y de capital privado y gestores de activos que están invirtiendo en empresas del sector. Es muy fuerte el ecosistema de inversión en Quebec. Y no solo, digamos, el sector público y el sector privado, pero también la parte de las organizaciones no gubernamentales que apoyan al sector desde distintas áreas. Digo, este es un ejemplo. Finance Montreal es el clúster, digamos, de tecnologías financieras en Montreal que agrupa todas las empresas de Quebec. Y tenemos algunos entes de gobierno que regulan el sector, los abogados, un poco la Asociación de Capital Privado que está en Quebec, los contadores. Vemos, es un sector que tratamos de que todo el mundo colabore en aras de hacer crecer la industria. Y otro aspecto también interesante es la calidad de los eventos. Digo, en México tenemos varios eventos ya muy conocidos y en el resto de la TAM, pero creo que vale la pena y creo que es un evento muy poco conocido en México y en la TAM, pero en la mayor conferencia FinTech en Canadá se lleva a cabo en Montreal. Entonces, creo que vale la pena que lo tengan en el radar. Este año ya está muy próximo, en septiembre, del 25 al 27. Va a ser una conferencia híbrida, de hecho, entonces, si es de interés para ustedes, luego podremos entrar en contacto, pero sepan que el evento se lleva a cabo normalmente entre los meses de septiembre y noviembre, en función del año, en la ciudad de Montreal. Y justo esta conferencia atrae a los grandes jugadores de todo Canadá y se reúnen en Quebec, en Montreal, para discutir los avances del sector. Y
digo, este es el más grande en fintech como tal, pero también hay otro evento clave del sector insurtech, este ya como les comentaba, más hacia la ciudad de la capital, en Quebec City. Y bueno, otro en tema que mezcla un poco ambos, fintech e insurtech, digamos un poco de menor escala. Y les comentaba al inicio de la presentación que por el mercado interno de Quebec y de Canadá en su conjunto, vemos que las empresas tienen que mirar hacia afuera. Entonces, un ejemplo de caso de éxito es Nuvei, que está presente por acá en México y tiene oficinas también en otros países de América Latina y cotiza en bolsa. Es una de las fintechs más grandes a nivel global de Canadá y tiene su sede en Montreal. Entonces, vemos que hay mucha innovación en Quebec y que muchas de estas innovaciones las están usando los grandes bancos. Entonces, sí, en mayor y menor medida, pero vemos que en general las empresas de Quebec están bastante acostumbradas a hacer negocios con el exterior, desde otras startups, otras fintechs, hasta grandes bancos, como vemos a HBC por acá. Y esto se debe, toda esta innovación, a que el entorno en Quebec lo favorece. Y vale la pena mencionar que la inteligencia artificial, como les decía, es uno de los principales atributos de la provincia. Está dentro de los principales centros de inteligencia artificial aplicada al sector. Entonces, digamos, sí vamos de la inteligencia general, que ha generado mucho revuelo en las últimas semanas por todas las aplicaciones que vemos de inteligencia artificial regenerativa que han estado saliendo, pero vemos que en Montreal hay un expertise ya aplicado y probado en la industria de servicios bancarios y financieros. Entonces, si queremos buscar un proveedor confiable de inteligencia artificial orientado hacia la banca, pues creo que vale la pena voltear a ver a Montreal. Y les decía, no solo es lo que vemos en la industria, sino también las inversiones y hacia dónde van. Sabemos que ha habido retos importantes en la industria de capital privado, sobre todo los flujos hacia México y América Latina, pero vemos que en Montreal ha sido una constante en el tema de inteligencia artificial. Mila es uno de los centros más reconocidos a nivel global en investigación sobre aprendizaje automático. Entonces, créanme que si googlean Mila, las grandes industrias han colaborado en alguna medida con este instituto, orgullosamente de Montreal. Y no solo esto, sino las organizaciones como centros de investigación, valorización de datos, que mencionaré un poco más adelante, pero no solo se queda en la parte académica y universitaria, sino vemos que también cada vez más las propias empresas están destinando una parte de su presupuesto a investigación y desarrollo, sobre todo orientado a inteligencia artificial. Y el ecosistema se apoya también en los macroeconómicos de Canadá, digamos, como país atractivo para los emprendedores. Y pasando de lo macro a lo micro, vemos que de los fondos de capital que jugaban un papel importante en la diapositiva anterior, pues vemos que 6 de los 10 más activos en el sector tienen su sede en Montreal. Entonces, eh, está muy ligado el ecosistema de capital al sistema de emprendimiento. Entonces, de hecho, más del 50% del capital que se ha invertido desde 2015 al 2020 justo es en el sector tecnológico por el dinamismo que tiene. Digo, este es un ejemplo de los fondos que están activos en FinTech y que tienen su sede en Montreal. Y al mismo tiempo las incubadoras que van desde las académicas hasta las privadas, pero vemos que también los bancos, Desjardins es un caso interesante que se ve en el logo verde, es una cooperativa financiera, el equivalente a un banco, digamos, y es uno de los grandes impulsores también del ecosistema, de incubar empresas, de generar crecimientos exponenciales, y vemos que no están solos, sino hay más catalizadores del ecosistema que en su conjunto ayudan a que siga en auge. Y creo que también algunas de estas innovaciones y éxitos que se han logrado por el apoyo del ecosistema, vale la pena compartirlos. Y digo, en algunos casos han sido parte de alguna adquisición. Sabemos que en el sector es muy normal que haya fusiones, adquisiciones, entre otras. Y bueno, creo que también es un poco la muestra del éxito que ha tenido la innovación de Quebec al ser integrada a algunas otras empresas de talla mundial. Les decía, Nuvei en soluciones de pago, está presente en México y es una empresa gigante. Si la buscan, cotiza en bolsa y tiene eh, muchísimos clientes en cerca de 150 países. Entonces vemos que es una de las más importantes. Y otro ejemplo es esta de MovieWave, que está en tema de soluciones de pago también.
que recibió en su momento inversiones de Samsung Ventures y ahora fue adquirida por Apple en 2020. Lightspeed también, cotizando en bolsa. Otras soluciones que, digamos, salen del tema de pagos se van hacia el área de inversiones. En InsurTech también, como lo comentábamos, era un sector prioritario y en finanzas personales que a veces podemos pasar de largo que entra en el sector fintech, pero hay una de estas empresas que se llama Valo y está en el apoyo a la salud financiera de los jóvenes, ha ganado premios. Entonces vemos que la gama de soluciones y de innovaciones que se han realizado en Quebec pues es muy amplia. Y en organizaciones, digo, veíamos un poco algunas con anterioridad, pero vemos que hay un grado de especialización importante. Va desde el tema de finanzas y seguros, con cátedras universitarias dedicadas a este tema, hasta gestión ética de los datos, que sabemos que es un reto en la actualidad con el tema de inteligencia artificial y los datos y de qué manera se va a manejar. Y vemos que hay observatorios, institutos dedicados en Montreal para tratar estas cuestiones y también el tema de experiencia del cliente, que sabemos que en el sector fintech es vital para hacer crecer las organizaciones. Y en tema de institutos, vemos también cómo la data y la inteligencia artificial, digo, es un buzzword que traemos en día, pero vemos que valorizar los datos es cada vez más importante. Podemos tener mucha data, pero de nada sirve si no la accionamos. Y este instituto justamente está dedicado a valorizar los datos y es un ejemplo de colaboración academia-industria muy importante. Vemos una cantidad muy grande de científicos que están trabajando en proyectos con la industria, tanto investigación y cátedras, y al mismo tiempo los proyectos que se desarrollan de manera de piloto con algunos de ellos. Y quería mencionarles también, porque vale la pena que sepan que, bueno, Quebec sí es una provincia, pero eh, tenemos 35 oficinas en más de 20 países. Digo, la oficina en la que yo me encuentro, que es la Delegación General de Quebec en México, es la tercera más importante a nivel global después de la de París y Nueva York. Entonces creo que para que sepan, uno, Quebec está en el mapa, dos, el sector fintech de Quebec es muy importante y tres, estamos presentes en México y desde hace 43 años. Entonces vale la pena que sepan que somos un socio confiable, estamos aquí para el largo plazo. Nuestras empresas de Quebec, en México solo tenemos dos, como les comentaba, Nuvei y Movi 724, pero sepan que hay más innovación de Quebec y nuestro rol justamente es presentárselos a todas las empresas del sector fintech o no, puede ser del sector bancario, de seguros, pero que estén interesados en conocer la oferta. Nosotros somos esa puerta de entrada para validar con ustedes las necesidades, presentarles a las empresas adecuadas a su proyecto, todo esto de manera confidencial y que sepan que también de nuestro lado validamos a las empresas de Quebec para que ustedes también estén seguros de que están trabajando con el socio adecuado y que sepan que hacer negocios con Quebec tiene una ventaja distintiva, sobre todo porque, bueno, hay una expertise ya desarrollado en el sector, desde temas de pago, como lo comentábamos, InsurTech e inversiones, al mismo tiempo el ecosistema de innovación que impulsa muy fuerte el desarrollo del ecosistema. Y vemos también que la inteligencia artificial y la ciberseguridad van a seguir tomando mayor relevancia en el futuro cercano y que sepan que hay soluciones probadas en Quebec, al mismo tiempo del mismo reconocimiento que se le da al ecosistema con los foros y los eventos. Eh, Me concentré nada más en los eventos de FinTech, pero si inteligencia artificial fuera de interés, hay dos eventos grandes al año en Montreal. Hemos visto a bancos mexicanos ir a estos eventos a presentar y buscar soluciones también en temas de inteligencia artificial. Entonces sabemos que puede haber un interés en México, en el resto de América Latina y que sepan que, bueno, nuestro equipo, yo estoy físicamente en la Ciudad de México, pero tenemos todo un equipo en la Ciudad de Quebec y en la Ciudad de Montreal para poder apoyar en sus visitas. Y pues bueno, Roberto, creo que no quería tomar mucho tiempo de la presentación, quería que fuera un panorama muy breve y conciso de lo que estamos haciendo en Quebec, pero bueno, por acá dejo mis datos y pues atento a cualquier duda que hubiera por acá. Perfecto, Adrián. Pues muchísimas gracias. Digo, creo que está, digo, muy interesante el ecosistema de Quebec. Y creo que también a veces, y digo, me ha pasado, yo decía, no, es que
platicaba con mi papá y le decía, no, es que va a estar de la embajada de Quebec. Y me decía, no, pues no es una embajada, es una delegación. Y yo, no, pues sí, la delegación general, ¿no? Entonces, como que a veces nos confundimos, pero bueno, digo, Quebec es parte o sea, es parte de Canadá, nada más que tiene como su propia región. eh, Muy interesante que la capital es Montreal y que tiene como ciertas características especiales, ¿no? Y bueno, Adrián, igual como para aquí establecer un poquito el foro, también digo, si alguien tiene algún tipo de pregunta, duda, comentario, adelante. Pero bueno, me gustaría preguntarte, tú, Adrián, o sea, ¿cómo qué oportunidades ves, eh, ya sea tanto a lo mejor para empresarios, para emprendedores, para empresas de colaboración, viceversa, y a lo mejor también a nivel gubernamental, entre obviamente Quebec y México? Sí, que muy buena pregunta y de hecho creo que hay varias sinergias posibles. Em, Primero, por ejemplo, vemos que la tendencia del sector fintech va hacia la personalización de los servicios y en gran medida esto pasa por los datos y el análisis de los mismos y la inteligencia artificial ayuda para esto. Y en Quebec hay varias soluciones orientadas a personalizar los servicios bancarios. ¿Cuántas veces no te ha llegado un correo de Amazon, no sé, ofreciéndote pañales y a ti no te interesa pañales, pero te interesa tal vez algo de construcción porque estás renovando tu departamento o tu casa? Entonces, vemos que hay algunos desfases y a veces te llega la promoción equivocada y hay soluciones en Quebec que justamente ayudan a evitar que esto suceda y que, por ejemplo, se tomen en consideración tus patrones para que la información que te llegue sea la más acertada posible. La empresa que está aquí, las dos fintechs que están aquí en México presentes con oficinas y empleados y ofreciendo sus servicios, Movi 724 está en tema de loyalty. Entonces vemos que cada vez para las empresas y los comercios pequeños y grandes es más importante fidelizar a los clientes, es decir, no queremos que nada más el cliente haga una transacción en mi tienda, sino que vuelva. ¿Y de qué manera podemos lograr que vuelva? Bueno, con estrategias de fidelización. Las más tradicionales, me imagino, son las tarjetitas en las que a tu quinta visita te podemos dar, no sé si es un café gratis, o es un corte de cabello gratis. Pero vemos que las estrategias de fidelización van más allá. Y Movi 724 ha integrado inteligencia artificial para que justo las ofertas que le lleguen a los clientes sean más adecuadas y que logre, por ejemplo, en determinada tienda departamental, aumentar el consumo porque sabe que Roberto le interesa construir o remodelar su casa y las promociones van orientadas a eso. Entonces, no te va a llegar promociones de otro sector, sino tal vez de esto porque sabemos que para allá va tu interés y es tu patrón de compra en esta tienda. Entonces, ese es un solo ejemplo, pero para el sector también de e-commerce, que sabemos que después de la pandemia tuvo un boom importante, las soluciones de pago cada vez son más complicadas y me imagino que te ha pasado, pero has intentado comprar algo y de hecho me acaban de decir una estadística al día de hoy de 65% de las transacciones de e-commerce se aprueban. Eso quiere decir que tenemos otro 35% que no. Entonces, ¿cuántas veces no te ha pasado que quieres comprar algo en línea y tienes cinco tarjetas de crédito, tres tarjetas y ninguna funciona? Entonces, Nuvei, que es la empresa de pagos que les comentaba, la más grande de Canadá, que de hecho acaba de sacar una campaña con Ryan Reynolds, el actor canadiense, para promocionar un poco Nuvei a nivel global. Ellos justamente se encargan de eso, de que los pagos, digo, si bien no hay un 100%, pero sí aumenta considerablemente de ese 65 a cerca del 90% de tu transaccionalidad. Y a ti como sitio de e-commerce o tienda departamental en línea o quien sea que venda cosas en línea, le sirve porque estás perdiendo clientes por el hecho de que tu tarjeta no pasa, porque el sistema falló, porque no la reconoció. Entonces vemos que hay ciertos elementos que ya están probados en Quebec con tecnología y que pueden servir y hacer una real diferencia en tema de clientes, de ganancias, entre otros, ¿no? Pero yo creo que me quedo como, y ese es el mensaje que les quiero transmitir, de las sinergias van por el lado de la tecnología probada y creo que todas las empresas buscan no reinventar la rueda, ¿no? Si ya sea el sector de banca o de retail, si hay una solución por fuera que les sirve, creo que lo ideal es que la puedan aprovechar, integrar a su oferta actual, pero no desarrollar desde cero porque la curva de aprendizaje las empresas de Quebec ya la tomaron y ya tienen la solución probada, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un mensaje clave también. Órale, Adrián, perfecto. Muy bien. Oye, Adrián, y, o sea, ahorita digo, además de estas dos empresas, a lo mejor muy enfocadas en fintech,
O sea, hay también a lo mejor, o tú conoces empresas mexicanas o latinoamericanas que están yendo hacia Canadá, a lo mejor entrando por Quebec por alguna razón. Sí, de hecho, hubo una inversión reciente, digo, es pública. Wiseline es una empresa que, bueno, es un poco un híbrido porque es mexicana, su sede está en Guadalajara, probablemente la conozcas, Sí, pero claro. también está en Silicon Valley, en California, en Estados Unidos. Sí, Entonces, pero de hecho esa es de un, digo, es de un mexicano tapatío, o sea, es como sí, un, sí, Bismarck Lepe se llama. sí. Entonces vemos, digo, hay Ahora, algunas, de hecho, algo interesante y un poco lo que mencionaba del capital y los fondos de capital, digo, la CDPQ, que es el Fondo de Pensiones de Quebec, realizó inversiones en Wiseline. Y digo, también un poco eso abrió la puerta para que conocieran el ecosistema de Quebec y esta empresa decidiera abrir oficinas. Pero cada vez vemos un mayor interés de abrir oficinas en Montreal, de invertir sobre todo en el sector de inteligencia artificial. De México no hay muchos casos, lamentablemente. Esperamos que la inversión mexicana hacia Quebec siga creciendo, pero un ejemplo reciente fue de un banco de Brasil que se asoció con el Mila en Quebec, justamente para un proyecto y abrir un pequeño equipo por allá. Entonces, vemos que cada vez más en América Latina algunas empresas están yendo a probar al menos con algún prueba piloto, algún proyecto muy especial, el ecosistema de Quebec y en función de que eso dar los resultados esperados, pues vemos que luego sí hay un pequeño equipo que se establece como back office, como desarrollo, como un pequeño laboratorio de inteligencia artificial o fintech, entre otros. Entonces, digo, no es tanto como quisiéramos, pero sí vemos que cada vez más la gente está volteando a ver a Quebec y creo que es positivo. Al final, lo que nosotros buscamos es que conozcan las innovaciones, que vean que hay soluciones probadas, que estamos para apoyarlos, nuestros servicios son gratuitos y creo que vale la pena que lo conozcan, que tengan a Quebec en el radar, porque creo que es muy desconocido, ya que las empresas se dan cuenta de todo lo movido que es el ecosistema, pues luego ya buscan hacer más proyectos por allá, pero lo dejaría por ahí. órale. Adrián, perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, por compartir ahí también pues toda tu experiencia, conocimiento. Creo que está muy interesante voltear a ver también pues otros ecosistemas y hace rato, como decías, ¿no? A veces no hay que inventar algo, algo nuevo, sino a lo mejor simplemente tropicalizar algo que ya existe, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Adrián, por tu tiempo. Los invito a todos a que pues también puedan a lo mejor ver después la conferencia en manera digital a través de nuestro canal de YouTube o en la página oficial del evento. También los invito a los que quieran pues estar recibiendo información relacionada a fintech, eventos, etcétera, que se unan a nuestras comunidades tanto en WhatsApp como en Telegram. Ahí les dejo los códigos QR. Y pues nada, es nuestra penúltima conferencia en este pues, Summit digital que hemos tenido ya de 7 días. Los invito también para que se conecten al rato a las 5:30 con la última conferencia del Summit. Y pues nada, agradecerte nuevamente, Diana, agradecer también a todas las personas que se conectaron. Y pues nada, que estés muy bien, Adrián, gracias. Y pues también muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a ti, Roberto, y seguimos en contacto. Que estés muy bien. Gracias, bye.